Seguimos en Punto de Partida, nos visita el escritor, periodista santafesino Estanislao Jiménez Corte, quien viene trabajando sobre la figura de Borges, en este caso, a través de una obra literaria que se titula Borges Periodista, particularmente interesante. Es una beta no tan abordada en lo general, Estanislao, y bueno, por eso queríamos charlar con vos. Muchas gracias por estos minutos. No, por favor, gracias Luis por la invitación. Sí, efectivamente, este libro es un libro que lleva por título Borges Periodista, usos de la metáfora en textos para la prensa, y que se está publicando en estos días por Editorial Biblos de Buenos Aires, en una colección que tiene Biblos, que es la colección Tesis, ¿no? Este trabajo esencialmente es un trabajo académico que yo hice para una maestría en comunicación en la Universidad Nacional de Rosario, que está dirigida por Sebastián Román de la UNER, en donde fui a presentar el libro hace poco. Y en términos muy generales, como vos bien decías, Luis, lo que hace este trabajo es abordar una arista poco trabajada, poco abordada, de la muy trabajada y de la muy abordada obra borgiana, ¿no? Para nosotros, sobre todo, sí. Estanislao, porque, disculpa que te interrumpa, digo, quizás a principios del siglo, la primera mitad del siglo, sí, la figura de Borges tenía una impronta también vinculada a los medios de comunicación. Pero hoy es distinto, ¿no? Porque ha pasado mucho tiempo. Sí, vos sabés que eso se dio de una manera, yo digo, un poco accidental o azarosa. Yo toda mi vida fui un borgiano, digamos, convencido, pero siempre me concentré en mis primeros años como lector de Borges, bueno, en sus libros de poesía, después pasé a los ensayos y a los cuentos, ¿no? Y con el tiempo fui adquiriendo una especie de manía o de obsesión, que es comprar muchos libros sobre Borges y de Borges, que como en el caso de los Beatles, todo el tiempo salen cosas nuevas, ¿viste? Sí, canciones inéditas que encontramos, bueno. En el caso de Borges, ¿qué pasa, no? Yo tengo unos cuantos libros de él y permanentemente voy, porque todavía al día de hoy voy comprando cosas nuevas que van saliendo, ¿no? Y entonces en el año 2010 yo me compré una nueva edición de las obras completas que publicó Sudamericana. Y esa nueva colección de las obras completas de Borges contaba con una cantidad muy impresionante de textos que Borges no solo no había publicado en sus obras completas curadas por él, sino que había desechado prácticamente todo rastro de su existencia, ¿no? Y me estoy refiriendo sobre todo a textos del Borges joven, del Borges de 20 años, que a medida que fui releyendo y leyendo esos textos, digo releyendo porque había algunos que habían sido publicados posteriormente, pero muchos que no, y esto tiene que ver también con una autorización de María Kodama, ¿no? Y entonces ahí empecé a ver algo que yo no había visto pese a ser un borgiano de toda la vida, ¿no? Que es la cantidad impresionante de obras, de ensayos, sobre todo de ensayos periodísticos, que Borges ha ido publicando en diversos medios. Por ejemplo, bueno, en Sur, que es muy conocido los ensayos de Borges en Sur, pero después Revista Multicolor, Diario Crítica, bueno, La Nación, Caras y Caretas, Leo Plan. ¿Qué tipo de periodismo hace Borges? Bueno, ¿Es un periodismo político? ¿Es un periodismo vinculado a lo literario? Sí, bueno, es una muy buena pregunta, porque cuando yo empiezo a trabajar esta obra, antes de responderte hago una pequeña introducción. A mí me pasó lo siguiente, ¿no? Yo venía estudiando en mi estudio académico algo que muy sintéticamente se puede decir la metáfora en el discurso de prensa, ¿no? Entonces cuando tuvimos que elegir un corpus con mi director, a mí se me ocurrió abordar esta parte de la obra periodística de Borges, ¿no? Bueno, ¿cómo encuadro yo eso? Bueno, lo encuadro dentro del marco de lo que llamamos nosotros el periodismo cultural. Ahora, es muy buena tu pregunta, porque vos sabés que, digamos, uno puede decir, bueno, el periodismo cultural es el periodismo que aborda manifestaciones artísticas, digamos, en términos generales, y elabora un juicio de valor sobre eso. Pero hay muchos textos de Borges que son textos políticos. Por ejemplo, hay muchos textos que están vinculados a la Segunda Guerra Mundial, donde Borges toma una clara postura antinazi en ese momento, ¿no? Porque hay que entender también el contexto histórico, ¿no? Es decir,
el Borges político aparece muy fuertemente vinculado, por ejemplo, a la problemática de la Segunda Guerra Mundial y también a cierta problemática o coyuntura de la Argentina, ¿no? Pero entonces nosotros fuimos trabajando en ese sentido y ahí encontramos, yo diría, una veta de relativa originalidad en el abordaje de la obra borgiana, de la que yo me di cuenta posteriormente, Luis, porque a medida que fui comentando y trabajando en los capítulos del libro, me encontraba con muchos profesores, amigos, periodistas que me decían, che, qué bueno que encontraste, digamos, esta perspectiva relativamente novedosa. Y cuando fui a dar el examen final a Rosario, el propio jurado me dijo lo mismo y me aconsejó fuertemente tratar de publicar esta obra, ¿no? Y entonces lo que yo hago, para decirlo en términos muy sintéticos, es, digamos, tomar a ese Borges, sobre todo el Borges de las décadas del 20 a la década del 40, aunque después él sigue publicando muchísimo durante toda su vida, y lo que hago específicamente es estudiar los usos de la metáfora, digamos, ¿no? Lo que llamamos nosotros el enunciado metafórico en esos textos de Borges, ¿no? Y ahí aparecen cosas que son, creo que muy interesantes. Por ejemplo, las permanentes, lo que yo llamo los autoplagios de Borges, ¿no? Las reiteraciones y recurrencias, el robo que Borges se hace a sí mismo. ¿Por ejemplo? Por ejemplo, en los textos de la década del 50 o del 60 hay frases enteras que se repiten textualmente. Por ejemplo, hay una frase muy famosa de Borges en uno de los prólogos a su libro que dice: vida y muerte han faltado a mi vida. Esa frase está tomada de un texto muy anterior de Borges, escrito en la década del 20 para dirigirse a un poeta que se llama Swinburne, ¿no? Y así hay muchísimas cosas. Por ejemplo, la idea de la lectura como goce físico está presente en textos de la década del 20 que Borges publica en diarios y en publicaciones. También publicó bastante en España, en Alfar, en Prisma, en Cosmópolis. Es decir, que ahí hay una... Publicó en el Litoral también. Publicó en el Litoral también, exactamente. Inclusive yo creo que la primera publicación del poema Arte y Poética es en el diario Litoral, increíblemente, ¿no? Porque digo, tener un inédito de Borges en ese sentido. Entonces ahí van apareciendo, yo creo que cosas que tienen que ver con algo que nosotros llamamos un Borges, digamos, incipiente, que yo creo que él utiliza el periodismo como hay una figura que nosotros utilizamos de autoconfiguración. O sea, Borges viene de Europa siendo un joven de 20 años que quiere irrumpir con mucha fuerza en el panorama de las letras argentinas, y en ese sentido el periodismo creo que le sirvió mucho. Y aparte hay una cosa que tiene que ver con, yo diría, la regularidad y la gimnasia en la publicación que es muy notable en ese Borges, ¿no? Y ahí hay una serie de relaciones que nosotros establecemos entre los libros maduros del Borges ensayista de la década del 40 o de la década del 50 y este Borges muy joven que empieza a trabajar, yo diría, con dos características esenciales, ¿no? Una cosa que es la estrategia de autoridad, es decir, Borges demuestra desde muy joven que él puede tomar objetos a ser criticados y colocarlos en el panorama de la literatura universal, es decir, una operación de autoridad, llamamos nosotros. Y después hay una muy fuerte ironía. Borges es polémico, es irónico y es hiriente, y es muy crítico con un montón de grandes autores, ¿no? Y entonces ahí lo que nosotros vemos son una serie de características del Borges del después que ahí se encuentran de manera incipiente, ¿no? Como iniciándose, ¿no? Te pregunto, sí. Stanislao, digo, la figura de Borges es una figura de una dimensión muy amplia, ¿no? Como vos estabas relatando recién, quizás las nuevas generaciones no tienen un contacto tan fluido, hay un cierto desapego a la lectura en estos momentos también, son fenómenos más relativos a lo contemporáneo, pero digo, ¿cómo conceptualizar la figura de Borges desde su dimensión literaria? Digo, yo particularmente lo conozco, no soy un gran lector de Borges, pero he leído, me encantan sus poesías y algunos cuentos, pero digo, la dimensión de Borges, ¿cómo definirla para alguien, para un joven que no se ha adentrado en es una buena pregunta. Yo te diría dos cosas, Luis. Primero, hay una idea generalizada y muchas veces equivocada
respecto de que Borges es un autor de muy difícil acceso, ¿no? Es un autor complejo, esto no lo vamos a desconocer, pero yo creo que es importante no dejarse llevar por esos prejuicios o pruritos que tiene mucha gente respecto de los grandes autores, ¿no? No se puede leer a tal tipo. Bueno, sí se puede. El problema muchas veces es que yo creo que acá hay un error inclusive de algunos docentes que proponen iniciar la lectura de Borges con libros como Otras Inquisiciones, Ficciones o El Aleph, que son, el primero es un libro de ensayo, que yo creo que es el libro más importante de Borges como ensayista, y los otros dos son los libros de cuentos más famosos de Borges. Yo creo que si uno empieza a leer al Borges de los primeros libros, de Fervor de Buenos Aires, de Cuadernos San Martino, de Luna de Enfrente, que son los primeros libros de poemas de Borges, o los primeros libros de ensayos como Discusión, bueno, El idioma de los argentinos o Inquisiciones, que son dos libros que Borges eliminó de sus obras completas. Sí, sí. Ahí hay un acceso al primer Borges que no supone grandes dificultades, y yo creo que ahí uno va generando un ingreso a ese universo. Ahora, para responder a tu pregunta, yo creo que lo que nosotros tenemos que tratar de ver es el carácter universal de Borges como autor, y voy a poner 2 o 3 ejemplos que siempre son los mismos, ¿no? Siempre vienen a colación. Siempre vienen a colación, pero para que nosotros entendamos la dimensión de Borges, muchas veces es importante citar la opinión de grandes filósofos o escritores que lo tienen como referencia, ¿no? Voy a poner un ejemplo. En el libro Las palabras y las cosas de Foucault, de Michel Foucault, uno de los grandes filósofos internacionales o universales del siglo XX, empieza con un comentario sobre un texto de Borges. Estamos hablando del año 1966. Y ese libro, que es un libro capital en la obra de Foucault y en la filosofía contemporánea, se inicia con un comentario de Foucault a un texto de Borges que se llama El idioma analítico de John Wilkins. Ni hablar de los casos de Humberto Eco o de Susan Sontag o de, digamos, tantos y tantos autores que lo han reconocido como un autor universal, ¿no? Es muy difícil establecer un ranking. Sí. Es como decir, este es el mejor jugador de fútbol de la historia. Es tan relativo eso, es muy ¿no? relativo, es muy relativo. Es muy relativo, pero la dimensión universal de Borges, como vos definís, me parece que es unánimemente reconocido. Sí, yo creo que digamos, el alcance de Borges como escritor universal, digamos, como el más universal de los escritores argentinos, está prácticamente fuera de discusión, ¿no? Sí. Inclusive eso se ve mucho cuando uno ve un poco los trabajos, los estudios críticos sobre la obra borgiana, que se cuentan por cientos y por cientos de miles. E inclusive los libros que hay sobre Borges y la matemática, Borges y la física. Bueno, ahora yo publico Borges y el periodismo, ¿no? Yo creo que es hasta un ejercicio la lectura de Borges que todos tenemos que hacer, porque yo te comentaba hoy fuera de cámaras que personalmente tenía cierto prejuicio sobre Borges a nivel ideológico por su vinculación al conservadurismo, ¿no? Ahora, sí, él ha tenido opiniones políticas muy desafortunadas. Muy conservadoras, pero digo, perdernos la dimensión literaria de un autor como Borges, con el tiempo uno se va desprendiendo de ese prejuicio, ¿no? O tratar de ver, digamos, a mí lo que me pasa como lector, ¿no? Es que por ahí retomo ciertas lecturas que hice hace unos cuantos años y uno siempre encuentra algún giro o alguna magia menor, como diría Borges, de sus textos, ¿no? No solo en los textos clásicos de Borges, sino en estas obras que en parte estaban desconocidas. E inclusive, por ejemplo, hace unos años salió un famoso ahora, libro de Bioy Casares que se llama Borges, que son los diarios de la relación entre Borges y Bioy, ¿no? Que Bioy fue anotando durante años y años. Y en esos diálogos está el Borges oral, ¿no? Pero es el Borges oral que merced a una genialidad, elabora todo el tiempo hipótesis sobre cosas que son absolutamente interesantes, que capaz que después él lo desarrolló en sus escritos, ¿no? Bueno, ahí tenemos otro aspecto de Borges, que es el Borges entrevistado, que también era un placer absoluto, porque hay muchos libros de diálogos de Borges con diferentes autores. Por ejemplo,
Hay un libro de diálogos Borges Sábato, que es una delicia. Bueno, al que le gusta lo audiovisual puede recurrir a la entrevista que le hizo Joaquín Soler Serrano. Exactamente. Que es muy interesante también. Sí, porque insisto, digamos, ahí hay una cosa que yo creo que excede, yo te diría que excede a la lectura política que uno podría hacer sobre Borges, que sabemos que fue un antiperonista, digamos, conservador. Un conservador y que tuvo frases, insisto, muy desafortunadas, algunas de las cuales él las revé hacia el final de su vida. Pero como vos bien decías, Luis, hay un Borges que es el literato en sentido puro y estricto que es una maravilla, ¿no? Sí, y por eso yo, digamos, a veces me sorprendo, ¿no? Cuando algunos críticos quieren establecer comparaciones entre Borges y determinados autores, ¿no? No porque se puedan o no se puedan hacer, sino porque yo creo que Borges, digamos, está muy por encima de diversos autores. Después hay toda una corriente también que habla de que la literatura argentina debe despegarse de la sombra borgiana. Bueno, está bien, pero hay un placer en los, sobre todo yo diría en los ensayos y en los cuentos, ¿no? La poesía también me gusta mucho, pero me parece que el Borges ensayista tiene cosas absolutamente maravillosas y el Borges cuentista quizás es, digamos, la cumbre de la obra borgiana, ¿no? Estanislao, evidentemente una entrevista nos limita bastante para hablar de este tema, pero te propongo seguir abordándolo cuando quieras. Sí, porque inclusive sobre el libro, bueno, hay muchas cosas que podríamos comentar que quedaron en el tintero, pero que yo podría comentar, porque si bien es un trabajo académico, se pueden comentar de manera accesible, ¿no? Sin entrar en los ripios del discurso académico que a veces es tan aburrido y tan difícil, tan tedioso, ¿no? Gracias por estos minutos. Gracias por la invitación. Un placer. Seguimos en Punto de Partida. Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe. El diálogo transforma. Se cuenta que desde el origen de la humanidad fue la madre naturaleza la que nos cuidó, la que nos supo contener y albergar, y la que nos proveyó de nuestros alimentos. ...1980 Fuego del Litoral... ...el mejor menú de pescados en su escenario natural. Trabajamos en proyectos que incluyen a los jóvenes de la ciudad. A través de propuestas como el Consejo en tu Escuela, Cultura por la Convivencia y el Consejo Joven, buscamos que todos participen de iniciativas que fomenten la inclusión y la tolerancia en los barrios. Consejo Municipal de Santa Fe, proyectando el futuro de la ciudad. El agua es parte de nuestra vida. Conservémosla. Hidroplast.